Queremos agradecerle al profesor Luis Sáez Rueda de la Universidad de Granada, en España, de la presencia acá en nuestra facultad de filosofía durante esta semana, una serie de actividades que tenemos programadas con el profesor Sáez. Bienvenido, profesor. Gracias por su participación y su disponibilidad de compartir con nosotros su trayectoria y su investigación. El profesor Sáez es profesor de la Universidad de Granada, y esta semana está con nosotros en el marco de dos actividades fundamentales. La primera es la defensa de la tesis de doctorado de nuestro amigo y colega Luis Antonio Cifuentes. La defensa de la tesis se tendrá el viernes, que es una actividad académica, y dentro de las actividades que estamos organizando en el grupo de Filosofía del Dolor, de nuestro simposio internacional sobre tolerancia, sobre totalitarismo, sobre totalitarismo y que es una actividad que estamos realizando en coordinación con la Universidad del Rosario, con la Universidad de La Salle, y con el auspicio y el apoyo permanente del proyecto de investigación de la profesora Cristina Sánchez de la Universidad Autónoma de Madrid. Junto con el profesor Sáez, pues estarán con nosotros esta semana el doctor Luis Soya y el profesor Wolfgang Hoyer de la Universidad Libre de Berlín, con el cual ya tuvimos una relación, y con el profesor Soya también. Estas actividades las tendremos el jueves 9 todo el día en la Universidad del Rosario, y el viernes todo el día acá en este edificio de Fernando Barón, en el Salón 209. Bienvenido, profesor Sáez. El tema que hemos escogido para este conversatorio es el siguiente. El profesor Sáez acaba de terminar un proyecto de investigación del Ministerio de Educación titulado la filosofía como terapia social. Queremos un poco conversar con él sobre esto. El procedimiento va a ser el siguiente: el profesor va a hacer una intervención de máximo media hora sobre el proyecto, y a partir de ahí empezaremos la conversación. Gracias, profesor. Bien, muchas gracias. Quisiera agradecer en primer lugar pues a la institución en general por esta acogida tan intensa, y en particular pues a Fernando Carmona, que muy amablemente pues me permite contactar con ustedes, entrar en un diálogo que espero sea enriquecedor de modo recíproco. Quizás sí lo más prudente sea pues que haga un esbozo inicial del proyecto, de sus lineamientos fundamentales, y que las cuestiones de peso, las cosas mismas, como se dice en fenomenología, surjan en la discusión misma, ¿no? En el en el intersticio que nos reúne. El proyecto fue un milagro, ¿no? Porque el Ministerio de Educación español no está por considerar peticiones que no tengan. Estábamos hablando ahora mientras fumábamos un cigarrillo, financiar proyectos que no tengan una finalidad útil o pragmática, economicistamente hablando, ¿no? Pero en fin, se nos concedió, tiene por título la filosofía como terapia. El origen está en otro grupo, en otro proyecto de investigación que lideraba uno de mis maestros más
más querido, el profesor Pedro Cerezo Galán, que no sé si conocerán ustedes, pero a él no le gusta viajar, pero es una de las personas más queridas en filosofía en España. Y este proyecto estaba dirigido a analizar nuestro presente como un presente que está atravesado por el fenómeno del nihilismo. El nihilismo como un fenómeno que no atañe a individuos en particular, fundamentalmente o prioritariamente, sino que se expande subcutáneamente en la cultura, en la civilización. Y autores clave fueron, por supuesto, se pueden ustedes imaginar, Nietzsche, El desierto crece, en la medida en que, según su tesis, pues las fuerzas reactivas se están adueñando de todo nuestro mundo, en todos sus ámbitos. Heidegger también, por supuesto, que ese nihilismo, considerado ahora no como reactivo, sino como impropio, es el nihilismo del olvido del ser, del olvido del acontecimiento, de la unificación de todo lo existente, etc. El nihilismo que convierte a todo lo existente en existencias, es decir, en puras mercancías que están ahí para ser cuantificadas, ser numeradas y puestas a la disposición, gracias, del arbitrio humano. Cuando terminó el proyecto se nos ocurrió que podríamos ascender a la superficie, porque la perspectiva del nihilismo ahonda, tiene un gran calado ontológico. Entonces queríamos analizar expresiones en superficie que tienen todavía un carácter ontológico, ¿no? Pero son expresiones del nihilismo. Las patologías de civilización serían expresiones de esta decadencia, ¿no? De la que hablaban Nietzsche y Heidegger fundamentalmente, y otros muchos autores. La idea que se fue forjando es en torno a la noción de patología. Fue la siguiente. Pero, cuando se emplea el término patología, pues hay muchos prejuicios que vienen inmediatamente a la mente. En primer lugar, la patología es una desviación, ¿no? Cuando ya respecto a lo normal, cuando se inició cuando se consumó la psiquiatría en el siglo XX, ¿no? Pues lo patológico, lo enfermo, es lo que es desviado respecto a lo normal. Luego se jugaba ahí en una lógica oposicional de la cual queríamos salir. Había que salir de ahí. ¿Por qué? Pues porque la oposición entre sano y enfermo pues depende de condiciones históricas, existenciales, culturales, etcétera, y hay que ir de una perspectiva esencialista, ¿no? Que presuponga una naturaleza humana normal. El hombre se hace, como diría Heidegger, o es vocación de ser, anhelo de ser. En ese sentido su esencia es su existencia, como ustedes saben, ¿no? Y su ser es su hacer por ser. Pathos significa en griego padecer, y padecer tiene un sentido pasivo y otro activo. Se padece una enfermedad.
pero al mismo tiempo que se parece, ¿no? Esta enfermedad genera efectos, y ahí está su dimensión activa. ¿Cómo salir de este dualismo o de esta lógica oposicional a la que me he referido? Si nos remontamos ya al origen griego, no, pues se puede decir que el padecer pertenece a la psique, al alma, y el alma es el hombre entero, es la vida entera, si apuramos. Resumiendo mucho, porque hay muchas cosas que decir, ¿no? Voy a ir por encima y después profundizamos en lo que ustedes quieran. Se podría decir que la salud no es un polo que se opone a otro. La salud es simplemente la vida tal cual. Así se expresa, por ejemplo, Gadamer en su libro, que reúne una serie de conferencias finales, ¿no?, de su vida, el estado oculto de la salud. Nos damos cuenta de que estamos enfermos simplemente pues cuando algo va mal, pero la salud es la vida misma, con todos sus dolores, todos sus apremios, todas sus contradicciones, etcétera. Es la realidad tal cual. Y la patología es más bien una salida de la vida, una extradición de la vida, que se puede entender ya de muchos modos. Sería como en la perspectiva heideggeriana, un ser sin mundo, que convierte al mundo por ello mismo en algo inmundo. La patología es desarraigo, se podría decir. Es no pertenecer a la vida, sino solo ficcionalmente. A ver, aquí habría que distinguir, quizás me permito hacerlo, ¿no?, pues investigaciones que tienen lugar que pertenecen al grupo en general, y después pues otras que, perdonen la falta de modestia, pues desarrollé personalmente en mi libro Ser Errático, que amaneció en 2009, entre otras. Una ontología crítica de la sociedad como subtítulo. Me refiero primero a las líneas en general que estuvimos estudiando. Esta salida del mundo, este ser sin mundo, esta salida de la vida, ¿no?, se puede estudiar desde distintos puntos de vista de tradiciones. Por ejemplo, desde la tradición del análisis existencial, estos autores que eran Binswanger, Minkowski, etcétera, que eran pues psicólogos freudianos que se encontraron en 1927 con Ser y Tiempo, y que quedaron pues como presos, ¿no?, en esa retícula de conceptos del autor alemán. Y surgió una escuela que entendió la enfermedad como desarraigo, como ser sin mundo. Antes de esto se me olvidaba, tenía que decir que una patología, tal y como la entendemos, es una patología de civilización, si es una expresión del nihilismo. Es una patología no meramente individual, sino expresión de un fenómeno general. ¿Qué se quiere decir aquí con general? No es que se repita en muchos casos, ¿no?, y pertenezca a la civilización occidental por esa repetición, sino porque la subtiende, porque está debajo de la cultura y es mayor que la suma de los individuos. Las patologías no pertenecen
primeramente a un individuo, pertenecen a una cultura, a un pueblo.